parte de la 14ª edición del proyecto Vuelo de Bronce, celebraremos hoy en este espacio que será el Centro Cultural Arte Vida. Hoy, como resultado de una semana ardua de trabajo, donde 9 invitados, escultores trabajando en el taller Caguayo, culminamos esta sesión del proyecto Vuelo de Bronces. Y lo hacemos con la conferencia que recibiremos hoy del diseñador Luis Ramírez Jiménez, vicepresidente de la Fundación Caguayo. Muchas gracias a todos. Estoy muy feliz de estar aquí en Santiago, una ciudad que considero también mi tierra porque viví muchísimos años aquí. Estudié la secundaria, el preuniversitario, parte de la primaria, y la defiendo en el béisbol también, así que soy parte de ustedes. Últimamente me han estado pidiendo en varios lugares que dé algunas conferencias, y algunos conversatorios, lo cual me tiene un poco preocupado, porque no sé si es que mis diseños ya no gustan tanto como para hacer exposiciones, o es que me estoy poniendo un poco de viejo y ya quieren como que enseñe un poco más de la teoría que de la práctica. Pero bueno, eso me hace feliz porque enseñar da un gran placer y un gran bienestar. Esta conferencia que voy a presentar tiene una coautoría con mi profesora Lucila Fernández, que es la profesora de Historia del Instituto Superior de Diseño, una persona a quien admiro mucho y de la cual aprendo cada día. Y la intención es hacer una muestra de esta etapa, de una etapa corta, pero muy fructífera, que fue la escuela Bauhaus alemana. Ya podemos ir avanzando. Bueno, como todos saben, este es el edificio de Dessau, bueno, el edificio principal de la Bauhaus, y la Bauhaus es considerada, desde mi punto de vista también, la escuela primaria del diseño a nivel internacional. Hasta este momento se diseñaba de una manera un poco empírica, en muchos casos los arquitectos y varios de los artistas tenían que hacer también este trabajo. Es este instituto el que une y trata y concibe como principio fundamental la unión de las diferentes especialidades. En este caso el arte, la arquitectura, la danza, la artesanía, los artistas, todos unidos a la par, con el objetivo de crear y de diseñar, ya por primera vez la palabra diseñar, objetos utilitarios que se pudieran producir en serie y que de alguna manera bajaran los costos y que pudieran llegar a todas las clases sociales. En este caso, la primera etapa, que fue en Weimar, de 1919 a 1925, dirigida por el arquitecto Walter Gropius, se concentra fundamentalmente en producir y en diseñar de una manera bastante libre, o sea, sin ningún tipo de prejuicio. El objetivo fundamental era trabajar fundamentalmente en los talleres, más que un aspecto teórico. Lo básico era empezar por los talleres y aprender haciendo. Era el objetivo fundamental. Tenía también como referencia la influencia del Art and Craft de Inglaterra, que también se movía bajo esos principios, o sea, el uso de la artesanía como una respuesta opuesta al gran desarrollo industrial y de esta manera en cierta medida también incrementaba un cierto valor estético y un cierto valor humano a cada una de las piezas que se producían. Así empieza un poco que la Bauhaus en esta primera etapa, y posteriormente ya en el 23 aproximadamente se dan cuenta que bajo este concepto no era completamente rentable lo que se estaban proponiendo, porque inmediatamente los costos de alguna forma se disparaban, y trataron de crear una filosofía un poco más práctica, un poco más objetiva, y de alguna forma simplificaron un poco los conceptos estos tan abiertos que tenían. Aquí podemos ver algunos de los directivos principales de la Bauhaus, en este caso, bueno, Laszlo Moholy-Nagy, uno de los profesores que había venido de Polonia, trabajaba lo que era la parte gráfica, la parte de la fotografía, y ejerció gran influencia también como profesor en la Bauhaus. Walter Gropius, director principal,
que inauguró la Bauhaus y que estuvo en la Bauhaus durante varios años, incluso después pasó a la parte de Weimar. Y Mies van der Rohe, otro magnífico arquitecto, que también formó parte de la dirección de la Bauhaus en una etapa en que ya la parte final de la Bauhaus, que fue la parte más crítica. Ahora vamos a ver una selección de obras durante el proceso de la Bauhaus, en cada una de sus diferentes etapas. En la parte gráfica, o sea, lo relacionado con toda la parte del logo y toda la parte de identidades visuales y publicidades que se hicieron en la Bauhaus. La parte del diseño básico, el uso del color, la combinación de los colores, aparte de los contrastes cromáticos y la unidad entre estos. La parte de la vasijería, el trabajo con los metales. También en la Bauhaus se desarrolló muchísimo el trabajo del metal. Y la parte del mobiliario, en este caso es una pieza de Marcel Brauer, pero que también se desarrolló mucho en lo que es la parte de la fabricación de mobiliario. En la Bauhaus, uno de los elementos fundamentales era el trabajo en los talleres. En el momento que surge la Bauhaus, vamos a hablar un poco de historia, en los años 20, la situación económica de Alemania no era realmente favorable, habían acabado de salir de una guerra. La situación de desarrollo industrial casi que empezaba a renacer a partir de una destrucción total que hubo de la ciudad. Y bueno, en el campo político y social también la situación no era favorable, porque el partido fascista igual tenía las intenciones de tomar el poder y estaba bajo una presión política bastante fuerte contra los partidos que existían en ese momento, y bueno, que al final lo logran en los años 30. Pero en el campo de la cultura, en el campo del arte, sí el desarrollo era altísimo. En la década del 20, como todos sabemos, fue la etapa de la vanguardia artística, toda la etapa del desarrollo del cubismo, el abstraccionismo, el dadaísmo, una serie de corrientes artísticas que influyeron directamente en el pensamiento de Gropius y del grupo de arquitectos que trabajaron en esa época, y paralelamente a esto también la arquitectura moderna. O sea, fue la etapa de la arquitectura moderna, se estaban construyendo edificios muy contemporáneos, con nuevas concepciones, con nuevas visiones, y todo esto de alguna manera influyó muchísimamente en la concepción del instituto. Aquí vemos el logo de la Bauhaus, de Weimar, del año 1923. La silla roja, azul y amarilla de Riebel, que todos conocemos, que él la crea en 1918, pero que ya ahí podemos ver también, aunque no fue creada directamente en la Bauhaus, ya las influencias de las diferentes corrientes artísticas que estaban llegando en este momento a los diferentes tipos de arquitectos. Por ejemplo, en el caso de Riebel, era arquitecto, pero también era pintor, pero también se consideraba también diseñador, dibujante, y dominaba muy bien el uso del color. O sea, dominaba prácticamente todas las especialidades. Es una silla, aunque aparentemente es incómoda, es todo lo contrario. Hizo todo un estudio económico de la función, y es una silla muy cómoda. O sea, yo he tenido la posibilidad de probarla, me imagino que algunos de ustedes también, y aunque es a base de tablero solamente, no tiene ningún cojín ni ningún relleno, puedes estar un buen tiempo sentado sin sentir ningún tipo de molestia. Bueno, Pierre Mondrian en su composición, Pierre Mondrian también pasó por la escuela en varias ocasiones y dio varias de sus teorías aplicadas igual al diseño y a los objetos. Todos sabemos el dominio que tiene del color y la figura geométrica, la composición geométrica a partir de colores básicos. El despacho de Walter Gropius, igual en 1923, como podemos ver, completamente diseñado. En este caso la butaca fue diseñada por él y también la luminaria. Algunos de los objetos que también están no fueron diseñados por él, pero sí en un espacio completamente funcional. La Bauhaus tenía como objetivo fundamental trabajar sobre la función, aunque también en la parte estética yo considero que de alguna forma tuvo su influencia, aunque la esencia fundamental era la función, todo se concentraba en sacarle el máximo al material, o sea, explotar al máximo las capacidades que brindaban los materiales y mostrarlo de la forma más sencilla, de la forma más pura, sin adornos, sin decoraciones, y de sacar el concepto de más con menos de la arquitectura en esta época, que se aplicaba a cada uno de los objetos que se diseñaban.
Como podemos ver aquí un detalle de la lámpara, es una lámpara bastante simple, muy sencilla, es de tubos de luz fría y la esencia está en la línea y el punto, o sea, es el uso de la línea y el punto solamente. Imagínate esa lámpara hecha en 1923, después de nosotros habernos pasado tantos años viendo el típico tubo de luz fría aquí que siempre hemos visto, ya en aquella época miren lo que este hombre estaba diseñando. Esta butaca también diseñada por Gropio, que bueno, cabe repetir que era el director y el creador de la Bauhaus. En este caso es de madera, pero sin embargo parte completamente de una figura geométrica de un cubo, que era otro de los elementos que utilizaba la Bauhaus. O sea, a partir de figuras geométricas volumétricas básicas y figuras bidimensionales también básicas. En este caso, bueno, parte de un cubo y su descomposición, su extracción a partir de elementos, dan esta butaca aparentemente bastante pesada, pero el voladizo de sus brazos, bueno, le da cierta ligereza y bastante novedad. Es novedosa la butaca. La lámpara de Wangenfeld también elaborada en el taller de metales, igual en 1923. Miren la sencillez en la combinación de los elementos, o sea, la esfera, la línea, el círculo, combinando cada uno de los elementos básicos, han logrado una pieza extremadamente limpia que también para la época fue extremadamente novedosa. Como podemos ver, se adapta perfectamente a cualquier espacio y a la base está fabricada, en este caso, de metal y cristal, da una transparencia que solamente cuando se enciende, solamente se ve la luz como elemento fundamental y como cumplimiento de la función, que era lo que hablaba anteriormente. El curso básico de Kandinsky, a partir de la combinación de las figuras geométricas básicas y los colores básicos, bueno, toda la combinación de estos elementos para que al final, aunque parece abstracto, realmente es la base de todo diseño o arquitectura a la hora de aprender el lenguaje de la composición espacial, lo cual después a la hora de aplicarlo al diseño de productos o de edificios o de casas, ya lo tenemos los arquitectos y los diseñadores en lo subconsciente y nos permite concebir el espacio de una manera diferente, o sea, entenderlo, jugar con las composiciones sin que a partir de ese desconocimiento se generen esos desequilibrios que a veces ni sabemos por qué son. Y es a partir de estos cursos, de estos conocimientos, de esta composición de los elementos, donde se enseñan cada una de las bases del trabajo futuro de los diseñadores y de los arquitectos. La cuna de Peter Keller, que también salió de ese curso, es como un resultado de la combinación de estos elementos básicos, pero ya en este caso volumétrico, y la aplicación del color. Esta cuna funciona perfectamente, pero como podemos ver, es bastante fuerte si uno la mira y piensa, bueno, mi niño podrá estar en esa cuna, porque en cierta medida confunde y tiene ciertos problemas más bien semánticos. En algunas conferencias que dimos anteriores en México, también preguntamos sobre esta cuna y que qué le parecía, y más bien nos decían que parecía un revistero, o sea, parece como que tiene otras funciones y no es realmente una cuna. Pero indudablemente hay una música bien fuerte, me está apoyando ahí. Pero indudablemente cumple perfectamente la función, es funcional y realmente es cómoda. Incorpora el balancín, que también, como sabemos, el niño para dormirse, el balancín ayuda muchísimo. En el caso de Cuba también lo resolvemos con las mecedoras, los sillones o los balances, como le decimos aquí en Santiago. El barco de juguete de Alma Sidorf, también de la Bauhaus, la composición de elementos, figuras básicas para, a partir de estos elementos de madera, pintados igual con colores básicos, el niño puede componer diferentes piezas. En este caso los puentes, las casas, los barcos. Es un juego didáctico, también del año 1923, o sea que para su época fue bastante novedoso. Hoy todavía se produce y se comercializa. Bueno, la tipografía de la Bauhaus, igual, partiendo de figuras geométricas básicas, en este caso es extremadamente simple y cuando decimos que partimos de figuras geométricas básicas no queremos decir que estamos reproduciendo las figuras geométricas básicas, sino las figuras geométricas básicas como punto de partida para combinar los elementos y para crear las composiciones. Esta tipografía anterior todavía se utiliza y está en los catálogos de tipografía mundial.
Es una tipografía de Mayer, si mal no recuerdo. Los utensilios domésticos de la Bauhaus, del taller de metales, como pueden ver, eran bastante revolucionarios para su época. Ahí se puede apreciar el repulsado, el uso del acero, el uso del cobre. A partir de algunos de los profesores, aquí hay alguna pieza de Gropio también, y de María Brand, que es la otra cafetera, la otra tetera de María Brand, que también fue la primera mujer que se le permitió entrar al taller de metales de la Bauhaus, y que posteriormente además fue la directora del taller de metales. O sea, a partir de su conocimiento hizo muchísimos diseños, también trabajó lo que es la parte de luminaria, y eso demuestra que la mujer también jugó su papel en la Bauhaus. No fue ella la única, hubo varias mujeres, alrededor de 15, que estuvieron trabajando y diseñando en la Bauhaus, también en la parte sobre todo del diseño de vestuario, del diseño de textil. Pero en el caso de Marianne, ella trabajó casi todo el tiempo lo que era el trabajo de los metales, y hoy es reconocida como una de las principales diseñadoras de la Bauhaus. El curso básico de ítem, igual del color, la combinación de colores es básico a partir del contraste y la armonía a través del contraste. Otro curso también de desarrollo del color, de descomposición del color. El curso básico de trabajo modular, o sea, los elementos modulares fueron concebidos también como un principio de diseño en la Bauhaus, y se utilizaron para diseñar todo tipo de objetos mobiliarios, pero también se utilizaron en la arquitectura, para diseñar arquitectura. El curso básico, bueno, a partir de composición de diferentes elementos, los que hemos estudiado diseño o arquitectura sabemos de qué se trata, combinarlo para lograr diferentes expresiones a partir de contraste, armonía, unidad, en fin, cada uno de los elementos que lo componen. Marcel Brauer, diseñando una de sus habitaciones, en este caso una habitación para mujeres, una habitación femenina, que es como le llama él, y trabajaba fundamentalmente el isométrico. Le gustaba mucho en la Bauhaus también dibujar en isométrico, entendían que de esa manera se podía ver mejor cada uno de los espacios, y para la época también podemos ver la limpieza de cada uno de los muebles del espacio, la composición del espacio extremadamente limpia. Bueno, aquí ya lo ven los muebles fabricados. Y bueno, igual lo que hablábamos de los muebles modulares, también en el caso de las casas y de las construcciones también se utilizaban los módulos. Estos son casas en serie, también a partir de composiciones de módulos. En este caso son a partir de bocetos, de diseño, y bueno, ahí se pueden ver los planos. Muchas de estas casas se construyeron. La vivienda mínima de Walter Gropius, también de 1923. Imagínense ese edificio en aquella época, tal parece que se ha diseñado hoy. También son viviendas económicas para trabajadores, así era como estaba concebido. Igual en la parte de la investigación, intentaron también experimentar, y en este caso es la vivienda prefabricada de acero, que también se experimentó con ella en la Bauhaus. Durante mucho tiempo fue algo completamente inimaginable. Hoy ya no es tan inimaginable porque podemos ver que hoy se fabrican incluso casas a partir de contenedores, y en muchas casas donde se trabaja con el clima y la combinación de temperaturas internas también se usan los metales también en los exteriores. Bueno, el edificio de la Bauhaus en Dessau, edificio de la arquitectura moderna, diseñado por Walter Gropius y sus alumnos en el año 1925, o sea, fue la sede de la Escuela de Dessau. Es una obra arquitectónica de alto valor desde el punto de vista de diseño, concebida de una forma bastante asimétrica a partir de una doble L, que estaba, o sea, se dispuso su forma completamente a partir de la función, o sea, del uso de la función. Es un edificio extremadamente funcional, en el cual están los albergues de cada uno de los estudiantes, también están las aulas, salones de conferencias y los talleres distribuidos de la forma más funcional posible. Incluso por debajo del edificio pasa hasta una carretera, lo cual lo hacía un edificio bastante novedoso, una carretera por la cual pasan automóviles constantemente. En esta arquitectura, bueno, él incorpora lo que es el acero, las estructuras de acero,
los paños de cristal, las grandes fachadas de cristal, que también para su época fueron bastante novedosas, y bueno, el uso del hormigón armado para toda su fabricación. Este es el interior de uno de sus espacios, la parte del teatro. Como pueden ver, son las butacas de Marcel Brauer, son reclinables y también parten de tubo, lo que es un elemento no común también en las sillas de los teatros, pero igual es muy contemporáneo, igual pudiera estar hoy en cualquiera de nuestros teatros. Las casas de los maestros de la Bauhaus, en Dessau también. También, como pueden ver, es a partir de módulos, composiciones de módulos, pero un diseño extremadamente agradable y funcional. Ojalá este concepto se manejara para todos los maestros y pudieran tener este tipo de casa maravillosa, así, donde pudieran a la vez crear y pasar el tiempo después del estrés, estar con los alumnos, que no es nada fácil. El interior de la casa de los maestros de la Bauhaus, igual, diseñada por ellos mismos, con algunos de los muebles también diseñados y fabricados también en la Bauhaus. El interior de la biblioteca de Gropio, en la Bauhaus, en 26. Y esto es una tira fílmica a partir de un estudio que hizo Marcel Brauer de la historia de la silla, o sea, desde la silla medieval, ya la silla moderna, la máquina de sentarse, hasta llegar a él. Bueno, él consigue también su silla, la incorpora a la historia de la silla, lo cual no quita que es una silla que tiene muchísimo valor, y ya ellos ven como en el futuro, como que la persona se sienta como en el aire, como en el espacio vacío, o sea, ir tanto a la simplificación de la elaboración de productos, que en el futuro va a ser lo mínimo lo que se va a utilizar. La silla Wassily, la que hablábamos anteriormente, es elaborada también en el taller de metales, pero en el taller de metales no de repujado ni de repulsado, sino más bien en el taller de metales de elaboración de tubo y composición y conformación de tubo. Se dice que Marcel Brauer siempre andaba en su bicicleta, o sea, recorriendo la zona, y que se inspiró un poco en los manurios de su bicicleta para el diseño de esta silla. Como pueden ver, son elementos tubulares extremadamente limpios, donde se lleva a los mínimos los radios de doblez. La butaca tiene la posibilidad de desarmarse a partir de elementos niple que se unen unas con la otra, o sea, se comercializa actualmente desarmada en un paquete bastante pequeño. En este caso es tubo de acero, pero ya hoy se produce incluso en tubo de aluminio, que la hace extremadamente ligera. Y en el caso de los asientos, que pudiera ser, en este caso pues, quizás sea piel, pero también puede ser polipiel con un refuerzo dentro, o cuero, e incluso en otros casos he visto versiones que son como de hilos de nylon, y realmente en todas se ve bien esa silla. El uso del color también se compone en diferentes variantes de color en dependencia del tubo, y es una silla que es extremadamente cómoda y extremadamente funcional. Es como haber cogido la butaca y el sofá pesado que existía en ese momento y haberlo llevado al mínimo de la ligereza sin dejar de ser una butaca. Es la sencillez extrema. Esta es una versión igual de la silla Wassily, pero en este caso esta silla es plegable. O sea, tiene un eje central y es recogible y se puede llevar también fácilmente con la mano, lo cual sería muy cómoda para poner aquí en el teatro, ¿no? Bueno, la silla en voladizo, también, de Marcel Brauer, que en el momento que la diseña fue algo bastante novedoso. Hasta ese momento todas las sillas tenían sus 4 patas o 3 patas o una base. En este momento, con la creación de este tipo de tubo que resistían la flexión, a partir de un tubo que existía anteriormente que no la resistía, se reforzó ese acero y ya este resistía la flexión a partir del peso del cuerpo humano. Pero es extremadamente cómoda también porque esa flexión origina una cierta comodidad que en cierto caso sustituye un poco a lo que es el cojín. En este caso en particular la combina junto con la madera y con la rejilla, también dando una cierta suavidad al sentarse, aunque también las hay en lona, en tela, en cuero, en piel, en diferentes materiales. La butaca de Joseph Albert, bueno, todos sabemos quién es Joseph Albert, también se puede ver la limpieza de la línea, el uso de los materiales, la sencillez, partiendo de figuras geométricas básicas, igualmente que las anteriores. Y ya esta es la silla plegable de la Bauhaus. En esta época del 27, 28, 29 y 30,
hacen mucho hincapié en que cada uno de los objetos que se produjeran en la Bauhaus, además de incorporarle nuevas funciones, también fueran plegables, adaptables, apilables, pensando más bien en las nuevas casas de pequeño formato, más pequeñas, y también para que fueran muy cómodos de transportar. Como ya se estaba trabajando en función de los trabajadores, se estaba diseñando más bien para los trabajadores y no para personas de alto nivel adquisitivo. Bueno, cada uno de estos muebles tenía una serie de funciones adicionales que le daban la posibilidad de que fueran utilizados en diferentes lugares, que fueran fáciles de transportar, que fueran guardados también en un espacio donde fuera muy pequeño y quisiéramos agrandarle la función a ese espacio apartando los muebles. Aquí vemos otra de las variantes, la silla plegable, igual también da la posibilidad de subir y bajar, o sea que se puede utilizar casi que desde niño hasta que ya seas adulto, utilizando la misma silla. La silla no se convierte en un desecho, o sea, la silla forma parte de tu vida, vive contigo, te acompaña. Casi todos los arquitectos y los diseñadores, incluso muchos artistas, por lo general siempre tratan de diseñar una silla. Y no es por gusto, es porque la silla, además de ser uno de los muebles que más apegado está a nosotros, que casi siempre ha estado muy cerca de nosotros, forma parte de nuestras vidas, también es muy fácil de fabricar, es muy fácil de producir. Y además muestra todos los valores estructurales que necesita una silla, son imprescindibles. Entonces lleva también un estudio poder hacerla. No es cualquiera el que puede diseñar una silla o un sillón. O sea, hay que estudiar cada uno de los elementos de las aristas, lo cual puede ser muy tentador para cada uno de los creativos. Las lámparas de metal ajustables, ahí también vemos el principio de la función, aumentar la funcionalidad del objeto. No solamente llevarlo a la esencia básica de una lámpara que alumbre, sino que esta lámpara, por ejemplo, si está en una mesa de comer, encima de una mesa de comer, la acerco a la leja en dependencia de la iluminación que necesite en ese momento. Igual si está en una mesa de noche, si quieres leer o no, la acercas o la alejas. Solamente con un contrapeso y un hilo, o sea que es todo extremadamente simple. La lámpara de metal igual de María Abraham, para escritorio, muy sencilla, muy básica. Estas lámparas también de María Abraham, de techo, igual figura geométrica básica, acero. Cuando se enciende solamente se ve la esfera, todo lo demás queda en la oscuridad. Y en este caso no se ve muy bien porque realmente la iluminación está afectando, pero es un carrito móvil con una propaganda por la paz que hizo la Bauhaus en 1928. O sea, la Bauhaus igual se oponía al nazismo y muchos de los profesores y muchos de los alumnos estaban en contra del nazismo, del partido nazi. Incluso ahí se ve el nazi, la muerte. Y esto igual le trajo serios problemas también a la Bauhaus. O sea, en el 28 Walter Gropius tiene que renunciar y tienen que irse de la Bauhaus. Y una de las causas fundamentales era porque ya el partido le exigía que tenía que expulsar a cada uno de los estudiantes o profesores que tuvieran cierta tendencia a la izquierda y que estuvieran un poco en contra del nazismo. O sea, había una persecución hacia todo esto y esto indirectamente igual le afectó a la Bauhaus, mucho. Le Corbusier, ya en el 28 igual, con su tumbona basculante, es un excelente diseño. Le Corbusier, como todos sabemos, igual un magnífico arquitecto, pero que también diseñaba mobiliarios y objetos y luminarias. Era un hombre completamente integral. Y en el caso de esta tumbona, da la posibilidad, en este caso, de estar acostado, pero este elemento adicional que él le incorpora a la forma ergonómica del asiento, da la posibilidad de moverlo de forma radial por esta base que es fija. Entonces lo mismo podemos estar semisentado que acostado, que con la cabeza hacia abajo y los pies inclinados hacia arriba. Estas se producen hoy en serie, es una pieza lamentablemente todavía muy cara, porque casi como que la consideran como una pieza de colección, pero es extremadamente cómoda para tenerla en un área de descanso o de relajo. La silla Barcelona de Mies van der Rohe, bueno, también bastante conocida, es de los clásicos de la Bauhaus, extremadamente simple su diseño, como podemos ver parte de una X, hoy igual la encontramos en los principales museos y también se produce en serie. Para mí todavía, aunque es muy cómoda, realmente económicamente está bien pensada cada una de las dimensiones, pero es muy pesada. Para mí es muy pesada porque estas piezas son fundidas, generalmente son fundidas de acero o incluso cuando es de aluminio,
la considero bastante pesada de mover. Pienso que ya deben haber nuevos materiales que mantengan esa misma función y que la hagan un poquito más ligera. Bueno, el incendio del Parlamento alemán en el 32, que bueno, se dice igual que fueron los propios nazis los que lo quemaron. Esto generó un gran estrés en todo el nazismo y fue la oportunidad y justificación que ellos tuvieron para acabar con cada uno de los partidos. Igual, inmediatamente fueron directamente a la Bauhaus y presionaron a la Bauhaus para el cierre. Y aunque la Bauhaus hizo su presión y trató de demostrar en cierta medida que ellos realmente no estaban mostrando nada ya de política, porque habían sacado a cada uno de los arquitectos y los diseñadores que en cierta medida tenían cierta tendencia a la izquierda. De todas formas, el fascismo no entendió con eso y cerró inmediatamente la escuela en el 33. Bueno, estos son cada uno de los elementos básicos en los que se desarrollaron en la Bauhaus. Como se puede ver, entre las esencias y los logros de la Bauhaus, pudiéramos considerarlo un poco que la novedad en cada uno de los objetos que se diseñaba, la variedad y la diversidad, la contemporaneidad en cada uno de los objetos, la simplicidad, la sencillez, y son valores que hoy en día todavía se mantienen y que nos han servido como referencia durante todo este tiempo, y pienso que seguirá, es algo que permanecerá por siempre. Incluso hoy mismo las tendencias de los ahorros de los materiales, el cuidado del medio ambiente, son conceptos que todavía están extremadamente claros y actuales. La expansión de la Bauhaus, quizás algunos no sabemos que la Bauhaus se expandió incluso a Finlandia, también en los años finales de los años 20, y muchos de los muebles que se produjeron en Finlandia al principio, todo este tipo de mobiliario con madera curvada, fueron inspirados en gran parte del mobiliario de la Bauhaus. Ellos compraron mucho mobiliario de la Bauhaus y lo reprodujeron y lo incorporaron entonces al uso de sus materiales, en este caso lo que era la madera. La nueva Bauhaus también, de Chicago. Ahí, bueno, como todos sabemos, luego del cierre de la Bauhaus, muchos de los profesores fundamentales de la Bauhaus tuvieron que ir a Estados Unidos. En el caso de Arlo Moloney Nagy, creó la nueva Bauhaus en Chicago, a partir de los conceptos que ya él había traído de la Bauhaus, pero también Walter Gropius, Marcel Brauer, otros arquitectos también, Joseph Albert, la esposa de Joseph Albert también, dieron clases incluso en Harvard de diseño y participaron en una exposición de diseño que se hizo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el 1939, donde también se promocionó todo el trabajo de la Bauhaus. Esta es la escuela de Ulm también, que igual es en Alemania, luego del nazismo, igual se trató de reanimar la nueva Bauhaus, aunque muchos de los estudiantes estuvieron en contra y crearon una nueva escuela que estuvo funcionando hasta el 56 y que en cierta medida ha tenido cierta influencia también sobre Cuba, porque muchos estudiantes de Cuba han ido a estudiar y muchos profesores han ido a estudiar a Ulm, y junto con esas nuevas tendencias, nuevos conceptos se han aplicado bastante en las escuelas de arquitectura y diseño de Cuba. Y bueno, el Instituto Superior de Diseño, que ya tiene 35 años y que en cierta medida también hemos recibido las influencias ya sea de la Bauhaus, de la escuela de Ulm, de los principios básicos, y yo también me siento influenciado en mis diseños, en cada uno de mi diseño de mobiliario, interiores de productos, donde mi objetivo fundamental igual es hacer más con menos y llevar a la sencillez máxima el producto, siempre que cumpla con la función y que estéticamente en la composición, quizás partiendo de estos mismos ejercicios de diseño básico que recibí, llegar a una expresión que sea muy agradable, pero que a la vez la función no pierda ni una pizca de calidad en cuanto al servicio que presta y a la factura del producto terminado. El legado de la Bauhaus, el legado que ha dejado en su ideario, hacer al hombre mejor y al mundo más racional y más hermoso. Conceptos de diseño, la funcionalidad, la racionalidad, hacer más con menos, la idoneidad de los materiales, la forma sigue a la función, unidad de las escalas del diseño. En el caso de la estética, el arte y la técnica, una nueva unidad. Y se parte de las formas básicas, el estudio de las formas básicas de la geometría fundamentalmente. Y en el caso de la pedagogía,
Bueno, como mismo empezó la Bauhaus a partir de los cursos básicos y aprender haciendo, o sea, a partir de la experiencia práctica de los talleres, incorporar entonces y sumarle a la vez la teoría, y ya con esa experiencia práctica, en la suma con la teoría, ya se entiende todavía mucho mejor lo que se enseña. He terminado. Y ahora me encantaría que hicieran muchas preguntas. Bueno, yo quería preguntar si la palabra Bauhaus, el nombre, tiene alguna traducción, tiene alguna significación. Sí. ¿Qué quiere decir? Sí, quiere decir casa en construcción. Casa en construcción. O sea, en aquel momento, esa es la traducción que al español, ¿no? Igual puede tener otro sentido para ello, pero bueno, casa de la construcción, casa en construcción o algo así. Partiendo de la casa quizás, como sentimiento, como es el lugar de origen, donde uno vive y la que reúne cada uno de todos los objetos que ahí se diseñaron. No, me gustaría que Luis comentara cómo se ha asimilado en Cuba esta experiencia a nivel docente, a nivel general, profesional. En Cuba yo he notado algunas influencias de la Bauhaus, incluso desde antes del Instituto Superior de Diseño. Antes del Instituto Superior de Diseño, bueno, estaba la Escuela de Arquitectura y seguramente también tuvo sus influencias de la Bauhaus. Pero en el caso de una diseñadora particular, de la cual en Cuba lamentablemente no se hablaba mucho, ya hoy sí, ya se conoce, que se llama Clara Porcel, que pasó gran parte de su vida fuera de Cuba y que a principio de la revolución, cuando triunfa la revolución, con su pensamiento de izquierda, ella regresa, porque ella tuvo que irse en los años 30 huyendo del gobierno de Machado, porque ella salía en protesta en contra del gobierno de Machado y tuvo que huir de Cuba. Excelente diseñadora y arquitecta. Y en el año 59-60 se le pide que regrese a Cuba y ella regresa, luego de estar viviendo en México bastante bien, daba clases en la UNAM, en México, tenía su propio taller de producción, trabajaba con los arquitectos fundamentales de México, en el diseño de mobiliario de los interiores de sus casas, y se le encarga aquí el diseño estoy haciendo un poquito de historia para llegar a donde quiero llegar, y de paso también para que conozcan un poquito de Clara Porcel, porque lamentablemente no se habla casi de ella, y es una mujer además, y entonces ella diseña el mobiliario de Elisa junto con Porro, Botati, con los grandes arquitectos de Elisa. Gran parte del mobiliario interior de Elisa lo diseña ella para la escuela, y también se le encarga el mobiliario de la escuela Camilo Cienfuegos. Quizás aquí se conozca un poco sobre la escuela Camilo Cienfuegos, que queda en la Sierra Maestra, que fue una escuela que se hizo en el año entre 1960 y 1961, orientada por Fidel, donde en esa montaña a la cual era inaccesible prácticamente llegar, hubiera una escuela que tuviera más de 1000 estudiantes y fuera una ciudad escolar en el medio de la montaña. Imagínense ustedes ese pensamiento para que la gran mayoría de todos los estudiantes que vivían en toda esa zona de la montaña pudieran albergarse allí en becas que habían, y también que los profesores pudieran vivir allí en unas casas que se les fabricaron para ellas. Ella diseñó todo el mobiliario de esa ciudad escolar, cientos de mobiliarios, desde las sillas de los niños hasta las literas, la silla del comedor, la silla de la teatro. ¿Qué pasa? Que Clara Porcel tenía una relación desde muy joven ya con los profesores de la Bauhaus, y en ese momento ella vivía en México. Entonces, en cierta medida, ella tuvo gran influencia también de ellos, incluso diseñó con Joseph Albert, con la esposa de Lucía Albert también, estuvieron diseñando juntos, incluso hay una butaca, el butaque que le llaman, donde ella tiene influencia sobre la butaca campeche y sobre el butaque mexicano. Hay una gran influencia también de las tendencias de la línea de la Bauhaus, incluso ella lo llega a decir en cada una de sus conferencias en las escuelas. Y le hace también una gran exposición en el Museo de Arte Moderno, que estuvimos ahora, donde hay una gran exposición intencionalmente, de diseño y arquitectura cubana en México en este momento, una gran exposición en ese museo. Y ella le organizó una exposición de la Bauhaus en ese museo. O sea que esa es una cubana que fue muy influenciada por la Bauhaus y después se convirtió en una de las diseñadoras más importantes del mundo hoy.
la diseñadora Clara Porcel. También considero que hubo cierta influencia sobre el trabajo que hizo Lemproba, Gonzalo Córdoba con María Elena, y igual sobre los arquitectos que trabajaron en el 70, por ejemplo, Heriberto Dubegel, que trabajaron en el 69, 70 en el Ministerio de la Industria Ligera y crearon una serie de proyectos y objetos. Reinaldo Togore, que también trabajaron en los proyectos de las escuelas de las secundarias en el campo. Ellos crearon una serie de diseños de mobiliario a partir de una solicitud que le hizo el Estado, de mobiliario que fuera económico, fácil de producir y con las tecnologías que contábamos en ese momento. Y fabricaron mucho mobiliario de tubo, asimismo, bajo los principios de Marcel Breuer de Aguasili, muy ligeros, también combinados con telas recogibles, reclinables, más o menos parecido a los principios que también tenía Córdoba, pero en el Córdoba era en el caso de la madera. O sea, por lo general los muebles de madera y tablero que hacía Córdoba también eran desarmables, recogibles, apilables. Y ya posteriormente con el Instituto Superior de Diseño, bueno, también recibíamos muchísimas clases donde nos explicaban cada uno de los principios en los que ellos se basaban y con los cuales nosotros llegamos a estar de acuerdo y consideramos que son principios válidos para toda la vida. O sea, son principios que el ser humano necesita porque es a partir de lo mínimo, de lo básico, de la esencia, de lo que es adaptable a todo, de lo que el adorno y la decoración que sobra no es necesaria y por tanto no es importante incorporarlo. Por lo menos en lo que se produce de forma seriada para que todos recibamos. Y así cada persona, a título personal, quiere incorporarle lo que quiere en su casa, bueno, ya eso es un problema ya más bien personal, pero un problema de respeto también al gusto. Creo que la Bauhaus generó pautas, generó principios que hasta hoy tienen total vigencia y ha sido imposible negarlo o cambiarlo. Realmente lo que quiero pedirle a usted es una reflexión sobre un tema, ¿no? Y es que cómo convive la Bauhaus en el escenario europeo de la década del 20 y la década del 30, con otros lenguajes que están en ese momento exponiéndose en las exposiciones universales de París, como el Art Deco, al mismo tiempo con los congresos internacionales de arquitectura que comienzan a hacerse a partir de la década del 20, es decir, cómo convive la producción de la escuela, ¿no? Y el trabajo de los diseñadores. Yo tengo una teoría, pero me interesaría saber su opinión. Bueno, yo creo que ese auge de las corrientes artísticas del 20, que fue una gran euforia cultural en Europa, favoreció mucho el surgimiento de la Bauhaus. Yo creo que fueron casi como que las bases para que Walter Gropius y su equipo se atreviera a hacer lo que hizo, porque realmente era muy atrevido hacer eso en aquella época y que además se entendiera por los que aportaban el dinero para que eso fuera así y que luego además eso fuera vendible, producible y que llegara como llegó a todas las casas, porque realmente al principio no tanto, porque al principio como que era todo como que muy experimental, pero cuando ellos llegaron a partir de esos conceptos y de esos conocimientos, a darse cuenta de que podían hacer un producto todavía más limpio y más producible y más objetivo, sin perder la estética, sin perder los valores de la función. Creo que fue en su máximo punto a partir del 23, 24, 25, 28, donde se hicieron los mejores diseños en esa etapa. Me imagino que en esa época, yo creo que perfectamente, aunque eran completamente diferentes, porque igual el Art Deco es completamente diferente, o sea que como que no estaba tan aplicado. Si venimos a ver desde el punto de vista de los códigos del Art Deco, los elementos que se repiten, aunque si uno viene a ver la lámpara de la esfera de María Abraham, igual pudiera enmarcarse perfectamente en un espacio Art Deco, porque igual es una figura tan limpia y con unos elementos tan geométricos que pudiera también encajar en ese espacio. Yo creo que convivió como igual puede haber con, qué sé yo, el cubismo, con el dadaísmo. Era como otra corriente, era como otro estilo, como otro elemento que se incorporaba a esa corriente artística, a esa vanguardia artística, ya no visto como algo aparte, como antes se veía la arquitectura o como antes se veía el artesano, sino como un producto terminado que lo unía a todo y que tenía la posibilidad también de estar expuesto en una galería de más alto nivel o estar dentro de una casa usándose. Creo que fueron productos que
que por el diseño y por la concepción, en el momento que se crearon, no son productos que pasan desapercibidos, ni muebles que pasan desapercibidos. Parecen un objeto de arte, aunque son objetos funcionales. Y no tienen carga decorativa ni artística, pero quizás esa propia limpieza es la que lo hace a otro tipo de arte más limpio, más sintético. Pero siempre son muebles, objetos, vestuarios, cualquiera de estos productos que se diseñaron, como que te inspiran, que te animan, que te alegran el espacio, que casi como que quieren dialogar contigo, como que tú tratas de buscarle a ver qué te quieren decir. Así mismo, como qué quiere decir la Bauhaus, qué quiere decir esa silla de Vasily, cómo puede estar tan bien detallada. No es una silla normal, no, tiene mucho más, Y quizás eso fue lo que lo ha valorizado tanto. Y que estamos hablando de que no es una sencillez, una simplicidad de la figura geométrica básica, sino es partir de lo básico para llegar a esos productos tan bien diseñados, tan funcionales, tan estéticamente agradables, que se pueden plegar, que se pueden guardar, que se pueden poner donde quieran. Que hoy tú lo ves en una galería, como los he visto. Yo he llegado a lugares donde una exposición completa de mobiliario de la Bauhaus, de luminaria, dentro de una galería de arte, donde hay expuesto también escultura, pintura, móviles, y todo encaja ahí perfecto. Quizás yo pienso que en eso el discurso de Gropio y de su equipo fue fundamental para poder convencer en ese comienzo, como quizás en su momento lo tuvo que hacer Gaudí con Güell, donde yo no me imagino cómo Gaudí pudo convencer a Güell tampoco, de que le diera tanto dinero sin saber lo que iba a salir, y después salió lo que salió, que es algo genial. Pero bueno, a veces quizá en ese discurso apasionado de que va a hacer algo, convence al mecenas de que aporte el dinero que hace falta a partir de un sueño y creen en él. Porque ya después que tú haces el primero, ya bueno, es más fácil darte el dinero para el segundo. Pero darte todo ese dinero para el primero, eran personas muy apasionadas, eso sí está claro, que tenían conceptos muy claros y que sabían lo que estaban haciendo. No creo que estaban improvisando. Sí. Era como una corriente, como cuando surgió el Renacimiento, que surgieron tantos pintores y escultores a la vez. Bueno, casualmente en ese momento, todos esos arquitectos, todos esos diseñadores, en ese lugar estuvieron juntos, con esos pintores, con toda esa visión tan amplia. Quizá hasta el resultado de la guerra le cambió las mentes, quién sabe. Así. Pero me gustaría el suyo. Bueno, yo coincido con usted. Verdaderamente yo siempre he pensado que la Bauhaus pudo encaminarse, ¿no?, en medio del clima de efervescencia de la vanguardia europea, que un poco que logra llevar a la arquitectura y al diseño algo que ya se había ido planteando ya en las artes plásticas desde la década de la década del 10 y del 20, y que en medio de toda esa contradicción arte-industria que se trata de resolver y que viene planteándose ya desde el siglo XIX, logra un diseño seriado, un buen diseño, seriado, cómodo, barato, que sentó las bases del urbanismo moderno y del diseño moderno, pero que logró coexistir armónicamente en ese mundo de tantas Así es. Ellos se inspiraron en William Morris, el Alan Craft, pero lograron resolver lo que ellos no pudieron resolver. Exactamente. O sea, el fracaso de ellos estuvo que, a pesar del sueño que tenía William Morris de hacer productos verdaderamente cálidos, humanos, y que fueran económicos, él no pudo lograr que fueran económicos. Al final, los productos que estaba haciendo al final eran más caros casi que los otros. Entonces, pero la Bauhaus sí lo logró resolver. Porque Morris como es, rechaza la industria. Sí, y el Bauhaus se oponía. Y el Bauhaus utiliza la industria. Sí, exacto, así es. Bueno, como ustedes saben, esta conferencia forma parte del evento Vuelo de Bronce. Entonces, esta es una de las actividades, casi como que viene cerrando un poco el evento. Vuelo de Bronce es un evento que la institución, la Fundación Caguayo, viene haciendo junto con el apoyo de nuestra Sociedad Anónima Caguayo S.A. hace muchísimos años, junto con Alemania. Allá tenemos un gran amigo, Marco, que junto con la Sky hicieron una unidad, son dos grandes escultores, como ustedes saben, y han venido trabajando indistintamente, ya sea en Alemania, donde se hacen algunas piezas durante varios días,
y esas piezas se exponen y se quedan en Alemania, y cuando ellos vienen, bueno, se producen esas piezas artísticas, igual, se producen en nuestros talleres, hechas por ellos, y luego se incorporan a la ciudad. Entonces ahora Marilyn le va a mencionar a cada uno de los artistas alemanes y cubanos que estuvieron en el evento. Queremos que cada uno pase adelante y que sean ellos los que entreguen el obsequio que se le va a dar a los invitados. Entonces, Marco Friel, adelante, Marcos. Marco, yo no sabía que estabas ahí. Estabas escondido. Marcos es uno de nuestros invitados de honor, que fue el que junto al Sky creó este gran y hermoso proyecto que es Vuelo de Bronce. Así mismo. Piotr Kowalski, otro de nuestros invitados. Adelante. Adelante. Que viene desde Polonia. Dieter Ehart. Dieter no es escultor, es músico, pero bueno, este año ha participado con nosotros en este evento y ha estado en todas las actividades. Alberto Lescay. Alejandro Lescay. Luis Enrique Camejo. Julio Carmenati. Raúl Miranda, que no se encuentra hoy con nosotros, pero también fue otro participante de esta edición, y Carlos René Aguilera. Muy bien. A mí me han dado tremenda tarea. Yo soy el que saco los papelitos. Así que yo soy el culpable de las buenas y de las malas. Yo los saco, pero tú los lees. El número. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos los participantes del evento. Le voy a pasar al Sky que le quiere decir unas palabras. Esa es una iniciativa de Luis. No, pero bueno, no me gusta mucho hablar, pero de verdad que el ambiente está tan agradable que hasta hablar se puede un poquito. Bueno, primero decirles que esto no es una inauguración de este espacio, para que nadie vaya a criticar que faltó esto ni lo otro. Pues la crítica es necesaria, pero es bueno conducirla un poquito. Que Limonta, que venga a cada momento, que es el arquitecto de este proyecto, también viera defectos, sobre todo defectos, que pudieran ser corregidos si estamos a tiempo. Un aplauso provisional. Este lugar aspiramos a que preste un servicio a la ciudad que no creo que de esta manera no lo tiene todavía. Como bien ustedes ven, el nombre no es casual, no fue escogido así en un papelito, sino pensado a partir de un concepto que queremos estimular, que es el mirar el arte y la vida como algo integrado. La utilidad del arte, de la cultura, del pensamiento
vinculado a esa cosa tan importante como es la salud humana. Y sabemos que ambos aspectos andan bastante en crisis. Desde el punto de vista en el arte, el mundo espiritual, es un criterio personal, y también de la fundación, y la salud humana también, quizás o seguramente por múltiples factores. A cada rato nos enteramos de que un primo, un amigo, una amiga está enferma, incluso de enfermedades graves que antes eran escasas y cada vez son más comunes. Y probablemente eso imaginamos que eso tiene que ver con determinados comportamientos. Quizás un proyecto como este puede ayudar a corregir a nivel personal, a nivel familiar. De modo que aquí ocurrirán cosas como estas, o sea, como esta de hoy, y habrá espacio también para bailar, para conversar, habrá espacio para tener un intercambio con un científico sobre problemas relacionados con la salud, con un enfoque hacia lo natural, tratando de evitar los químicos lo más posible, por lo menos a nivel de voluntad profesional, de voluntad científica, actualizada, porque ustedes seguramente saben que en Cuba es uno de los pocos países del mundo que ha aceptado la medicina tradicional popular como parte del sistema de salud integral. O sea que, como sabemos, la medicina, como casi todo, se ha convertido en mercancía, y los medicamentos por eso lo vemos como algo muy peligroso, puesto que si se pensó en el dinero casi como prioridad a la hora de producir un medicamento, ya sabemos los riesgos a los que estamos sometidos. De modo que eso es como un sueño que queremos intentar materializarlo, y esperamos que en los primeros meses del año próximo comience a funcionar. Va a haber una tienda también de productos de arte, de diseño. Va a haber un espacio para impresiones de objetos, de tela, o sea, aplicando las tecnologías de la sublimación, sobre todo en la parte de adelante y arriba. Tendremos un pequeño salón también para eventos más pequeños que este, y todo este salón que concibió el arquitecto para el momento en que fuera necesario. Pero ustedes ven que no hay divisiones, no es una cosa que está como dividida, demasiado rígida, sino que se puede acoplar a la escala de lo que se quiera hacer. También habrá servicio de comida, bar, pero siempre teniendo en cuenta los principios que dijimos antes. Gracias por estar en este momento de prueba. Se aceptan sugerencias. ¿No es verdad, Limonta? ¿No es verdad? De modo que le doy el micrófono a Marilyn. Bueno, para finalizar, queríamos que nuestro amigo y querido amigo Marcos dijera las palabras para cerrar el evento. Bueno, estamos muy felices de estar aquí, y ya miramos un poco en el pasado. Empezó con una placa de bronce y ahora es como un camino que se amplía y va en muchas direcciones, y siempre hay buenas sorpresas como eso. Es como un árbol que crece y ojalá que crece más. Bueno, estamos felices de estar aquí. Y así cerramos de esta manera esta conferencia y esta 14ª edición de Vuelo de Bronce. Invitándolos a todos, por favor, que pueden observar a la entrada de este centro